Buenas tardes, mi nombre es Daisy Carolina Quintero Quimbay, junto con mi compañera María Verónica Cuevas Arévalo. Vamos a presentar sobre la crisis fiscal en Colombia. Para esto, primero partimos, eso teniendo en cuenta la definición sobre qué es la política fiscal. Pues la política fiscal hace referencia como al conjunto de estrategias o alternativas que el gobierno toma para hacer un correcto manejo de los recursos y desarrollar un equilibrio de los ingresos y de los gastos, para tener un equilibrio fiscal y así pues tener un buen manejo de la economía. La política fiscal es importante para Colombia porque se permite tener pues un correcto manejo de los recursos para así pues tener una facilidad de inversión entre los sectores que son indispensables para la ciudadanía, como puede ser en la salud, en educación o para proyectos sociales. Pues cuando un país está en crisis fiscal, pues esto significa que el país no tiene los recursos suficientes para cubrir sus gastos. Para el segundo punto tenemos el diagnóstico de la crisis fiscal en Colombia. Pues para esto podemos tener en cuenta que la crisis fiscal en Colombia pues se origina principalmente porque el Estado se encuentra gastando más dinero del que recauda tras sus fuentes de ingreso, ya sea por las tributarias o las no tributarias. Pues a esto se le conoce como el aumento de un déficit fiscal. El déficit fiscal ha aumentado pues ya que el gasto público ha crecido, teniendo en cuenta un artículo de la Universidad del Externado en donde pues hubo una explicación del aumento del déficit fiscal, que su principal aumento se ha dado desde el 2020 tras la crisis de la pandemia hasta un promedio del 2025, en donde pues se ha evidenciado que ha habido un crecimiento pasando de una cifra del PIB de un 3,7% a cerca de un 6,4%. Lo que esto nos indica pues es que se ha generado un mayor endeudamiento y pues que el déficit fiscal está aumentando. El crecimiento de la deuda pública se da porque el Estado no recauda el suficiente dinero, por lo cual pues este se ve la necesidad de pedir préstamos nacionales e internacionales, lo cual esto provoca que haya un crecimiento en la deuda pública. Pues representa como el recaudo del dinero tanto exterior como nacional, el cual pues el Estado se endeuda para pagar las diferentes deudas. Los problemas de recaudo tributario. Este se da debido al bajo recaudo, en donde se ve que Colombia pues ha realizado varias reformas tributarias que todavía existen, y pues uno de los problemas es la evasión de impuestos, la elusión tributaria y la informabilidad tanto laboral como empresarial. Esto quiere decir pues que muchas personas pues no se hacen responsables de los diferentes deudas o responsabilidades económicas que tienen que pagar, y pues se da un problema para recaudar el dinero. Y esto pues directamente pues afecta las finanzas públicas del país. La desaceleración económica. Esta se da evidentemente que ha crecido en Colombia en los últimos años. Esto afecta los ingresos fiscales cuando la economía se desacelera. Esto puede producirse porque las empresas producen menos, se baja la inversión y el Estado recauda pues menos ingresos por medio de los impuestos. Según las cifras económicas, podemos decir que el crecimiento colombiano ha sido moderado y pues existen preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal y la inflación debido a que hay un crecimiento en las deudas económicas. Con nuestra exposición y llevar un hilo conductor, vamos a hablar de, de cómo la situación fiscal de Colombia afecta el día a día de todos. Primero, hablemos de las variables claves: inflación, empleo e inversión. Cuando el gobierno gasta más de lo que le ingresa, se ve obligado a salir a pedir prestado. Al competir por ese dinero y no en los mercados, hace que la tasa de interés suba, lo que encarece los créditos para las empresas, para las personas, además de la incertidumbre fiscal frente a la inversión privada. Hoy en día, la tasa de inversión en Colombia está en niveles críticamente bajos. Y si no hay una inversión, no se crean empresas, no hay nuevos puestos de trabajo, esto estanca el empleo y mantiene la informalidad en un 55%. Por otro lado, tenemos el impacto social, la desigualdad y el gasto público. Esto nos lleva directamente a consecuencias sociales, la pobreza y el servicio público. El problema no es solo que el gobierno no tenga suficiente dinero,
sino que el 88% del presupuesto ya está amarrado a gastos fijos como pensiones y deudas. Esto deja casi sin margen de maniobra al Estado para invertir en hospitales, en mejoras de servicios públicos o para financiar transferencias sociales efectivas para reducir la pobreza y la desigualdad. Para cerrar esta parte, hablamos de los riesgos con la regla fiscal. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal CARF ya encendió las alarmas, mientras que nuestra deuda pública rodea los 58% del Producto Interno Bruto. Seguimos gastando basados en ingresos que no son seguros. Corremos el riesgo de incumplir las metas fiscales, perder la credibilidad ante el mercado internacional y hacer que financiarse sea mucho más caro para el país. Propuestas o soluciones. Sabiendo esto, ¿cuál sería el camino a seguir? No podemos quedarnos solo en un diagnóstico. Necesitamos soluciones concretas basadas en 4 pilares. Reformas tributarias. Colombia no puede seguir aprobando reformas de corto plazo cada 2 años para tapar huecos. Necesitamos una reforma estructural que amplíe la base de los que pagan, elimine excepciones innecesarias a ciertos sectores y reduzca la carga impositiva a las empresas para que puedan generar empleo. Por la otra sería generar la guerra frontal a la evasión y a la corrupción. Antes de cobrar más a los mismos de siempre, la DIAN debe fortalecer la fiscalización en la tecnología como facturas y el documento equivalente para atrapar a los evasores, evitar que el dinero se pierda en la evasión y la corrupción, estabilizaría las finanzas públicas. Eficiencia en el gasto. Hay que revisar los subsidios que pues benefician a quienes no lo necesitan y focalizarlos estrictamente a través del CISBEN. Cada peso público debe evaluarse bajo criterios de impacto real. Crecimiento sostenible. La mejor forma de recaudar más es creciendo más. Necesitamos reglas de juego claras que atraigan inversión hacia sectores clave como la transición energética y la infraestructura, aumentando así el tamaño de la economía. Por último, y para concluir, respondamos estas 2 preguntas claves. ¿Cuál es el principal problema fiscal en Colombia? Que tenemos un problema estructural, que el Estado ha consolidado un ritmo de gasto que supera por mucho su capacidad real y sostenible para recaudar ingresos. Y la segunda pregunta es, ¿qué debería priorizar el Estado colombiano? Debería recuperar la confianza económica. Esto se logra respetando estrictamente la regla fiscal para estabilizar la deuda y reorganizar el gasto público para que el dinero vaya a proyectos que de verdad generen el desarrollo de inversión social.